Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. A escala mundial, la historieta resulta una de las fuentes más fecundas para el audiovisual, no solo en el aspecto temático, sino también en lo estético y narrativo. Importantes directores como David Cronenberg, Chan-wook Park, Takashi Miike, Kenneth Branagh y Sam Mendes, entre otros, han adaptado obras impresas al séptimo arte con resultados relevantes. Obras como Juego de Masacre, Creepshow, American Splendor o SimCity delatan recursos narrativos y códigos visuales tomados directamente de la historieta. Sobre el diálogo entre audiovisual e historieta en Cuba estaremos conversando hoy, así que sonido, cámara y acción. En Cuba, la relación entre audiovisual e historieta no ha rebasado la adaptación al dibujo animado de obras y personajes dedicados fundamentalmente al público infantil. Elpidio Valdés es sin dudas el más conocido. Aunque en décadas pasadas se generaron historietas cubanas de exquisita factura y concepto, nunca llamaron la atención de los realizadores o bien excedieron sus posibilidades de producción. A más de 3 décadas de publicada en la revista Cómicos la obra Alona de Rafael Morante, esta aventura de ciencia ficción ha motivado una singular aproximación audiovisual a la que enseguida doy play. Let's deal with the people in the house. Our man is hidden inside. Behind complex layers of matter. Light and shadows. Our man. Our target hidden in the maze of the real. He is the key. He is the key. He is doomed. Alguien parecía haberle dicho a Bob Ertegun: busca el sentido de este mundo y regresa. Es fácil quedarse varado en cualquier punto del espacio-tiempo que genera la cinta métrica del gusano, las perforaciones alternas que dicen sí y no.
Tu cuerpo puede coincidir con una de estas opciones y tu mente con la opuesta. Entonces nada se puede hacer. No lo notas, ya estás dentro. Creating to destroy the past. Destroying to create the past. Creating to destroy the future. Destroying to create the future. Creating to destroy the time. Destroying to create the time. Creating to destroy the space. Destroying to create the space. Creating to destroy the matter. Destroying to create the matter. Creating to destroy the pictures. Destroying to create the pictures. Creating to destroy the life. Destroying to create the life.
Veamos nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con el realizador Rafael de Jesús Ramírez. Saludos, hoy nos acompaña en Plano y Contraplano un habitual del programa, Rafael de Jesús Ramírez, quien afortunadamente, está de nuevo hoy conmigo, dado que, en mi opinión, es uno de los realizadores que más pulsa las fronteras digamos, del canon, de la convención mayor del audiovisual cubano contemporáneo y dialoga sobre todo con formas, posturas y concepciones que se están moviendo en las dinámicas autorales, las dinámicas fílmicas más experimentales, más de búsqueda en el mundo contemporáneo. Esta vez acabamos de ver Alona, un documental que doblemente, un material, un falso documental, por decirlo de alguna manera, que en lo personal y creo que en lo generacional nos toca en primer lugar, dado que su protagonista es Rafael Morante, el clásico diseñador del cartel de la Cinemateca, pero que de la Cinemateca de Cuba, con el Chaplin, muy conocido, pero que además publicó una de las historietas cubanas, para mí, la más importante de toda la historia de la historieta cubana, que es Alona, dado la bizarría visual, la bizarría conceptual que logró en esta historieta publicada en los años 80 en la revista Conmigo. Sí, para mí fue una oportunidad única esto de trabajar con Rafael Morante, que me parece además una persona extraordinaria. Yo no lo conocía personalmente y a raíz del proyecto pudimos establecer una relación y trabajar incluso en otros proyectos que van más allá de esta película.
pero la mayor recompensa para mí fue precisamente trabajar con un cómic que para mí fue fundacional, o sea, y creo que lo que tú decías para la generación de nosotros, que además sienta una pauta porque lo pone a dialogar directamente con gente como Breccia, como Jodorowsky incluso, o sea, en una época en la que no había como una resonancia a nivel nacional para estas estéticas de otro corte. Incluso él llegó a trabajar con la primera IBM que hubo en Cuba y creó texturas generadas por computadora para el cómic, que me parece un procedimiento para la época muy contemporáneo. Entonces, pero sobre todo es un documental que yo ni lo llamaría falso documental, está más ubicado en lo que se llama a veces cine sobre arte o documental sobre arte, pero entendido no abordando un fenómeno artístico a nivel de entrevistas y opiniones de especialistas, sino ver qué nos transmite una obra de arte y cómo uno se acerca, circunda el territorio que marca esa obra de arte. Y en ese caso es el cómic, y para mí la película fue prácticamente cómo generar una emanación del cómic y que la película fuera esa especie de emanación, ¿no? Que claro, por supuesto apela a la ficción, a estructuras del falso documental, pero en general me gustaría verlo como una improvisación de frillaje en torno a un tema que sería Alona, y esa es la película. Sí, ayer precisamente hablaba con Alejandro Alonso, otro de los realizadores cubanos interesantes, amigo común además, quien sobre todo me señalaba la emotividad que emanaba en esta obra por encima de otras muchas obras tuyas que quizás son un poco más cerebrales, son un poco más pensadas, un poco más autoconscientes. Sin embargo, aquí tú te dejaste llevar por la emoción, una estructura y generaste una estructura narrativa mucho más complicada, aunque dialoga, digamos, lúdicamente, hasta casi la sátira, con formas de concebir el documental de observación en Cuba y América Latina en sentido general, ¿no? Eso, es decir, todos estos mismos planos elongados con la anciana, las rutinas de vida de una familia humilde. Sin embargo, esto está imbuido en un contexto que se enrarece, que hay un distanciamiento, hay una mediación que extraña todo el contexto, que son estos espías, este ojo cómplice que se vuelve ambiguo porque puede ser un personaje, un narrador, un sujeto lírico, el propio espectador que es invitado a ser parte de la conspiración, a ser parte de este ente que un poco es ambiguo, ¿no? Sí, ahí la estructura, yo en primer lugar también tengo que agradecer, ¿no?, que la Escuela de Cine me permitió hacer este ejercicio, y al proyecto LASA ahí en San Agustín, y a todas las personas de Dagoberto que brindaron su casa, a la familia de Dagoberto, sin la cual no se hubiera estructurado eso, porque era muy difícil. El dispositivo del documental fue llevar a Morante tal si viviera en una casa en San Agustín, que es la casa que se ve en la película, que da la casualidad más que Eileen, la hija de Dagoberto, que aparece en la película, es el vivo retrato de Alona, y fue como descubrir ese espacio que me llamó la atención primero, y descubrir que ahí vive una persona que se parece mucho a la protagonista de mi cómic favorito, y de repente dar con Morante y poder unificar todo esto. Creo que eso es lo que está en la columna vertebral de la estructura de la película. No fue premeditado de que yo me sentase y decidiera, bueno, voy a hacer esta estructura y la película va a ir por aquí, sino que sencillamente de ese choque de espacios y experiencias distintas se fue elaborando un guión en base a lo que iba a pasar o iba pasando mientras uno iba filmando, ¿no? Entonces fue una experiencia única en ese sentido para mí, ¿no? Ahora, como todo en tu obra, Alona, que bueno, tal es el título además de la obra, se engarza de alguna manera en toda la mitología, en todo el universo umbralista, digamos, que tú has hecho, ¿no? Aunque por supuesto, como todas las obras, tiene una autonomía, marca una autonomía dramatúrgica que se puede disfrutar, que se puede dialogar, pero que sin embargo a la vez está relacionado. Sí, podemos hablar que esto está enlazado con Diario en la Niebla, está enlazado con otras las obras tuyas. Sí, yo creo que de hecho Diario de la Niebla y Alómana forman como dos caras de una misma moneda, si te fijas, ¿no? Porque en los dos hay un ente que supervisa cierto proceso y está ahí presente y está de alguna manera comentando el espacio, pero una lo hace precisamente desde un mundo en que está desvaído totalmente, en que está agotado, consumido, no hay una esperanza, no hay un... Y entonces Alona es precisamente una película en color y aunque están en 4:3 las dos, sin embargo, permite atisbar una especie de esperanza en medio de ese caos, que además los textos del personaje que habla están inspirados directamente en la escritura de William Burroughs, y entonces tú notas cómo hay como una visión en ese off que es
bastante distinto del off de Diario de la Niebla, pero involuntariamente me di cuenta ahora cuando terminé la película que realmente se pueden ver como un díptico casi, ¿no? Y es un comentario también a algunos aspectos de nuestra cultura, de nuestra nación, que al final admiten esas lecturas también. Bueno, acabas de aportar otra pieza extraña, según la opinión de muchos, que se quedan quizás ahí, en que eres raro, en que eres extraño, pero que se pierden un poco de dialogar precisamente con todo el universo, todas las complejidades y sobre todo con todas las interacciones y equivalencias que puede tener la obra de Rafael de Jesús Ramírez con corrientes fílmicas internacionales. Agradecerte que hayas estado aquí, que una vez más nos hayas permitido estrenar mundialmente un corto tuyo, y ustedes los espero en una próxima emisión. Como anunciamos en programas anteriores, te ofrecemos en este plano general una de las propuestas de la serie Zona de Creación de la AHS. La fotografía siempre ha estado presente a lo largo de todo mi trabajo. Pero inicialmente empecé con ciertas construcciones, jugando con el mismo lenguaje o la misma fuerza que me transmitía el propio material. Y bueno, construía estas instalaciones donde al final el resultado era fotográfico. Eso hasta cierto punto ha sido una constante en todo lo largo de mi obra. Inclusive desde las últimas cosas que estaba haciendo, que son más gestuales, la fotografía siempre ha tenido un papel determinante, ya sea como resultado o como documentación de todo este proceso. No puedo negar que soy un individuo de este contexto. Estamos rodeados de agua, somos una isla. Pero como principio básico fue un discurso. Más adelante empezaron a inquietarme otras cuestiones que tenían que ver más con el poder, que se conectaban con esta historia, pero que ya más bien trataban como que de estudiar al individuo en su contexto social. O sea, ya era más bien la cuestión del poder, la hegemonía, las estructuras, el dogma, pero desde la propia experiencia del individuo, en un contexto determinado. La idea misma te va guiando sobre los materiales o los recursos o la estructura de trabajo que te tienes que crear para determinar, o tener la obra que esperas. Moldes trataba de hablar desde el individuo, pero más bien me tomaba a mí mismo como referencia, o sea, era muy autorreferencial hasta cierto punto. Y era el hecho de explorar cómo el individuo no le queda más remedio que acoplarse a las estructuras que le son dadas dentro de la sociedad. Siempre he tratado de llevar una obra lo más sincera posible. Me considero un artista que va se va más para el lado de las ideas y ellas mismas me van guiando. Ya sea un gesto que va a acabar como una fotografía, ya sea una instalación, ya sea un performance. Trato de no estar muy atado a lo que sería el medio, sino más bien atado a las ideas. El trabajo nunca puede faltar. Ese es el mejor entrenamiento que puede tener un artista. Nunca dejar de trabajar, siempre estar pensando o maquinando algo, pensando cuál va a ser tu próxima obra y dónde se va a mover esa obra, dónde la vas a ubicar y con qué público va a dialogar. Y como es el plan más inmediato, es en el que siempre pongo más empeño, ¿no? Las demás metas ya dependen de eso, o sea que son relativas.
Luego de conocer sobre el diálogo creativo entre el audiovisual e historieta cubana, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en el Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saiz. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao. Te espero este miércoles a las 6 de la tarde por Cubavisión para conversar sobre un singular diálogo creativo entre historieta y audiovisual cubanos a partir del clásico de ciencia ficción Alona del artista Rafael Morante. Te espero este miércoles a las 6 de la tarde por Cubavisión para conversar sobre un singular diálogo creativo entre historieta y audiovisual cubanos a partir del clásico de ciencia ficción Alona del artista Rafael Morante. Porque usted quiere saber.